Hola, 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 mis queridos estudiantes. Bueno, acá les voy a dejar la clase que dimos esta semana sobre calor y temperatura y que vamos a seguir trabajando un par de semanas más, ¿sí? Principalmente vamos a ver las diferencias que existe entre calor y temperatura. Habíamos visto el ejemplo que teníamos un recipiente pequeño con agua y un recipiente grande con agua. Los dos, el agua iba a hervir a la misma temperatura, a los 100 grados centígrados. O sea que este cambio de estado y la temperatura, los dos, independientemente de la cantidad de materia que tenga, van a hervir a la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura va a ser una propiedad intensiva de la materia. ¿Se acuerdan que las propiedades intensivas de la materia, como vimos la unidad pasada, no dependen de la cantidad de masa? O sea, en este caso no depende si tengo un recipiente grande o un recipiente pequeño. Ahora bien, el calor que yo le tengo que aplicar para que este volumen llegue a 100 grados centígrados y a este, si yo acá prendo una hornalla en cada uno, un mechero, voy a ver que para este recipiente voy a necesitar mucho más calor. Por lo tanto, el calor sí va a depender de la cantidad de materia. Por eso decimos que el calor es una propiedad extensiva. Entonces tenemos primera diferencia, temperatura, propiedad intensiva, mientras que calor es una propiedad extensiva de la materia. Por otro lado, vamos a definir, ¿se acuerdan cuando trabajaron con el simulador la unidad pasada para ver los cambios de estado, en donde veíamos que a mayor temperatura las moléculas tenían mayor movilidad? Todo lo que sea movimiento es energía cinética. Por lo tanto, la temperatura podemos decir que está relacionada con la energía cinética de las moléculas o de las partículas. A mayor energía cinética vamos a tener mayor temperatura. Mientras que el calor, los cuerpos no tienen calor, lo que tienen es energía interna. Y esa parte de esa energía interna se transmite por medio del calor. El calor vendría a ser una energía en tránsito, ¿sí? Se puede decir energía térmica, energía calórica. Por lo tanto, acá tenemos otra diferencia que vemos entre temperatura y calor. Siempre el calor va a fluir de un cuerpo caliente a otro cuerpo más frío o con menor temperatura, ¿sí? Siempre. Como tercera diferencia vamos a tener las unidades. Como vimos la unidad pasada de físico-química, las unidades en que se mide la temperatura es en grados Celsius, como lo hacemos acá, pero también sabemos que hay otros lugares en donde se miden en grados Fahrenheit y en Kelvin. Fahrenheit, precisamente, fue el quien inventó el termómetro, tanto sea de mercurio como el de alcohol. ¿Sí? Mientras que las unidades de calor van a ser joule o calorías, viendo que una caloría va a ser igual a 4,184 joules. Así como veíamos las equivalencias entre newton y kilogramo fuerza cuando trabajamos fuerza, acá también vamos a tener equivalencia entre cada una de las unidades. En este caso, una caloría va a ser igual a 4,184 joules. Pero también podemos decir que un joule va a ser igual a 0,24 calorías. ¿Estamos? Bien. Por otro lado, tenemos el instrumento con el que se mide la temperatura, va a ser, como ya saben, el termómetro, ¿sí? Mientras que el instrumento con el que se mide la cantidad de calor es algo parecido a un termo, que se llama calorímetro. Por lo tanto, también el instrumento de medición de la temperatura va a ser diferente del instrumento de medición del calor. Bueno, hasta acá ya vieron bastantes diferencias que tenemos entonces entre lo que es el calor y lo que es la temperatura. Ahora seguiremos con algunas definiciones que tienen que aprenderlas, que es algo nuevo para ustedes. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando cocinamos, más de uno de ustedes cocina, van a agarrar una cuchara de madera o una cuchara con un mango de madera. Eso, como vimos en clase, es porque si agarro una de metal, me voy a quemar,
Se me va a calentar el metal se va a calentar mucho más rápido que la madera. O sea, no todas las sustancias absorben calor de la misma manera. Hay sustancias que absorben más rápido calor porque conducen más fácilmente el calor, mientras que otras les cuesta más absorber el calor. A esa capacidad va a estar dada por algo que llamamos precisamente capacidad específica. O sea, la capacidad específica es la capacidad que tiene cada sustancia para absorber calor. ¿Cómo vamos a definir esto? ¿Cómo se definió esto? Fíjense bien, lo vamos a repetir varias veces como hicimos en clase. Capacidad específica o calor específico, capacidad específica o calor específico va a ser la cantidad de calor que yo le tengo que suministrar a 1 gramo de una sustancia para que aumente la temperatura en 1 grado centígrado. Repito, cantidad de calor que yo le tengo que agregar, suministrar a 1 gramo de una sustancia para que me aumente en 1 grado centígrado su temperatura. Por eso, la capacidad específica o calor específico va a ser igual a calor sobre masa por variación de temperatura. Este triangulito se representa, lo que representa es variación. La variación de temperatura sería temperatura final menos inicial. O sea, si yo digo, cuando me levanté hacía 5 grados y al mediodía hacía 20 grados, ¿cuánto me varió la temperatura? Y de 5 a 20 me varió 15 grados centígrados. Si yo hago temperatura final 20 grados menos temperatura inicial 5 grados, va a ser 15 grados centígrados. Eso es variación de temperatura, que se expresa así. Entonces, la fórmula para calcular calor específico va a ser cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo de sustancia, o sea, masa, para que varíe su temperatura en 1 grado centígrado, o sea, calor sobre masa por variación de temperatura. Veamos las unidades entonces del calor específico. Cantidad de calor en calorías o también puede ser en joule, que hay que suministrar a 1 gramo, entonces calorías sobre gramo o joule sobre gramo, para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, calorías sobre gramo por grado centígrado. O bien, si estamos trabajando con la unidad joule, va a ser joule sobre gramo sobre grado centígrado, ¿sí? Entonces dijimos que esta es la capacidad de cada sustancia de absorber el calor. Por eso, cada sustancia, y dependiendo también el estado en que se encuentre cada sustancia, va a tener un calor específico determinado. Como ven, se expresa en calorías sobre gramo grado centígrado o joule sobre kilogramo Kelvin o joule sobre gramo grado centígrado, mientras sea una unidad de calor sobre una unidad de masa y una unidad de temperatura. Ahora veremos, cuando este gramo de sustancia que yo tengo es de agua, o sea, la cantidad de calor que yo tengo que suministrar a 1 gramo de agua para que me varíe la temperatura en 1 grado centígrado, esa cantidad de calor internacionalmente se acordó que esa cantidad de calor que necesita 1 gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado, esa cantidad de calor equivale a 1 caloría. O sea que yo puedo decir que 1 caloría es la cantidad de calor que tengo que suministrar a 1 gramo de agua para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Bien, entonces, terminando, llegamos a la fórmula con que resolvemos todos los problemas que estuvimos trabajando. Quienes hayan faltado, por favor, pedir los problemas que hicimos y tratar de ver si lo pueden resolver. La fórmula de calor, el calor puede ceder o puede ingresar, o sea, un cuerpo caliente se puede enfriar o un cuerpo frío se puede calentar, ¿de acuerdo? Si ingresa o si libera calor. Va a ser igual a la masa, que vamos a trabajar generalmente en gramos, por el calor específico, que ya vieron que es calorías sobre gramo grado centígrado o joule sobre gramo grado centígrado,
por la variación de temperatura. Es una fórmula bien sencilla para calcular cantidad de calor, masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Esperemos que les sea de utilidad. Escuchen, miren, repasen. Bueno, nos vemos en clase esta semana. Hasta luego.